Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Martín Quiñones y hoy les vengo con una idea de un video un poco distinta en la que quiero contar en formato así, medio podcast, medio hablado, un poco de mi historia y de la historia de una empresa que fundé hace 7 años atrás junto con dos amigos. Esta empresa se llama Picia, es un estudio de desarrollo de videojuegos. Me parece que esta historia le puede llegar a servir a mucha gente o incluso a motivar a algunas personas, ya que nosotros comenzamos este emprendimiento sin tener nada, no teníamos conocimientos, no teníamos contactos, no teníamos experiencia laboral. Para mí personalmente ese fue el primer trabajo que tuve, así que fue un procedimiento en el que tuvimos que aprender todo paso a paso, tropezarnos un montón de veces, pero bueno, espero que les sirva y así que nada, los dejo acá con la historia. Todo empieza en el año 2014, en el cual yo empecé a cursar una carrera que era desarrollo de videojuegos, que en ese momento para mí era un sueño poder trabajar de esto, era algo con lo que yo fantaseaba. Pero bueno, yo me metí a esta carrera en realidad sin conocer mucho, sin saber si se podía trabajar de esto, de verdad, si había laburos, si existían siquiera empresas en Argentina que hagan esto. Y nada, yo en realidad en ese momento me veía pensando, voy a terminar esta carrera, pero voy a terminar trabajando como programador para cualquier otra industria de software. Bueno, nos adelantamos más o menos un año en el futuro, yo ya cursando esta carrera. Había una materia que requería armar equipos distribuidos por roles en los que iba a haber artistas, programadores, diseñadores. Y nada, la idea era juntarse en equipos y armar un proyecto, proponer una idea entre todos, armar un proyecto y armar un prototipo de lo que iba a ser este juego, como una versión bien básica cumpliendo las mecánicas bases. Ponemos a pensar qué juego podemos hacer, qué prototipo, y yo justo por esa época había probado un juego que tenía una mecánica muy particular, que era un juego de celular, en la que todo el tiempo del juego se movía cuando tu personaje se movía. Es decir, si tu personaje estaba estático, todo el juego estaba pausado. Y a medida que te movías más rápido, todo movía más rápido o más lento. A mí esta mecánica como que me explotó la cabeza en ese momento que la probé y dije, quiero hacer algo como esto. Así que fui, propuse una idea que era básicamente como un juego de peleas con esta mecánica. Y por suerte al grupo le gustó, al equipo le gustó. Así que bueno, agarramos esta idea y nos pusimos a desarrollarla. Hicimos una primera versión, la presentamos en esta materia, nos aprobaron y el juego claramente no lo terminamos. Era algo que se había hecho en unas 2 semanas. Pero a nosotros nos gustó mucho. Así que con este mismo grupo decidimos, che, ¿y si seguimos el proyecto y lo terminamos y lo publicamos y a ver qué pasa? Todos estuvieron de acuerdo. Así que bueno, nos pusimos, avanzamos, hicimos lo mejor que pudimos para este juego. En el camino hubo algunos cambios de personas, que hay gente que no quiso seguir con el proyecto, eventualmente lo abandonó. Pero bueno, gran parte del equipo seguimos trabajando en este juego y llegando a ser una versión que era bastante jugable, era bastante divertida. Y resulta que en Argentina todos los años hay un evento que se llama la EVA, que es la Exposición de Desarrolladores de Videojuegos. Nosotros ya hemos ido como para ver el evento y conocer años anteriores. Pero bueno, este es un evento en el que hay exposiciones, hay charlas, hay capacitaciones, hay empresas o gente que van y muestran sus proyectos para que la gente los juegue y los pruebe. Y también hay una serie de premios que se entregan a los proyectos que se están presentando en este mismo lugar. Hay premios al mejor juego de celular, hay varias ternas y algunos de estos premios vienen con premios reales, como por ejemplo viajes o entradas a otros eventos. Hay otras ternas que te dan un trofeo. Cuestión, nosotros teníamos este proyecto y decimos, che, ¿y si lo presentamos acá? A ver qué pasa. Así que bueno, nos juntamos, creamos una versión, esto pedía cierta documentación, pedía hacer un video, nosotros nos pusimos a grabar una especie de tráiler de lo que sería el juego, lo mandamos, lo presentamos, quedamos seleccionados para exponer, así que bueno, llegó el día del evento, nosotros fuimos con un montón, una ilusión enorme, armamos nuestro stand ahí, un montón de gente fue, probó el juego, y acá viene una lección muy importante que no nos dimos cuenta hasta mucho más tarde, pero es la lección del feedback. Mucha gente fue a probar nuestro juego y nos daban opiniones y demás, pero nos dimos cuenta de otra cosa. Por ahí la gente te daba una opinión que decía algo, pero vos veías que estaba haciendo algo distinto. Como por ejemplo, no sé, vos veías que decía, el juego está buenísimo, me encanta, que qué sé yo, pero después jugaba 10 segundos y se iba. O sea, claramente no les había gustado el juego. Esto más tarde nos daríamos cuenta y aprenderíamos que a la hora de ver el feedback es mucho mejor por ahí ver la reacción y analizar la reacción de lo que te está haciendo la persona que por ahí prestarle el 100% de atención a lo que te está diciendo. Hay gente que por ahí sí, hay gente que sabe decirte y darte feedback y es real, pero por ahí la mayoría de los casos es mucho mejor ver la reacción de la gente, ver qué está haciendo, cómo está interactuando con el juego, con la aplicación o con lo que sea que se esté desarrollando en ese momento, que prestarle atención digamos, a lo que dice. Pero bueno, siguiendo con la historia, toda la gente que iba y probaba el juego, nosotros le decimos, che, andá y votanos, por favor, andá y votanos como mejor juego, andá y votanos como mejor juego. Hacía todo el mundo que fue al evento. El evento pasó,
Un montón de gente probó nuestro juego, terminamos re cansados, fue un día muy agotador. De hecho eran varios días el evento, era un fin de semana y era estar todo el día ahí, todo el día mostrando el juego, todo el día hablando con gente, un montón de gente que se amontonaban, no había mucho espacio. La verdad fue bastante agotador, pero fue una experiencia increíble. Nosotros hasta la fecha todos los proyectos y juegos que habíamos hecho, o al menos proyectos personales hablo, no los había visto nadie, eran cosas que hacía yo, las jugaba yo y morían ahí. Esta era la primera vez que de verdad veníamos con un proyecto, se lo dábamos a gente y veíamos cómo jugaban, cómo interactuaban, cómo se divertían. Así que nada, el evento llega a su fin, llega el momento de los premios, nosotros vamos a presentarnos a los premios sin ninguna expectativa, claramente. Nos sentamos al fondo a ver la entrega y acá pasó algo completamente increíble, que digamos jamás nos lo hubiéramos imaginado. Llegó el momento de la elección al mejor juego del evento y adivinen qué pasó. Nuestro juego salió seleccionado. Subimos al escenario casi corriendo, me recuerdo con mis socios. Nos entregaron un premio que era un cartón enorme y aparte, como premio para esta torna, te daban un viaje a Brasil para presentarte a otro evento, que más tarde sería la Gamescom Brasil o Gamescom Latam, pero era el evento más grande de videojuegos que había en Latinoamérica hasta la fecha. Nosotros no lo podíamos creer, la verdad fue una completa locura. El evento terminó, volvimos a nuestras casas, pensamos más en frío todo lo que había pasado y fue como, che, se está poniendo algo serio, se está poniendo algo bueno. En ese momento fue cuando decidimos por ahí dar un paso más de formalizar como una empresa, o tratar de fantasear a formalizar como una empresa. Entonces agarramos, nos pusimos un nombre, hicimos un logo, hicimos una página web, una landing muy básica para ese momento, pero que servía como presentación de lo que éramos. Y bueno, seguimos trabajando en este juego, esperando este evento, avanzando el juego todo lo que podamos. Y acá en el medio pasó algo. Uno de los chicos que estaba en nuestro equipo decidió irse, decidió encontrar trabajo en otro lugar. Y era casualmente el que era el artista del equipo. Y era el único que sabía hacer arte en ese momento. Todos los demás éramos programadores o diseñadores. Él era el único artista que se encargaba del 100% de la parte visual. Así que de golpe nos encontramos que nada, no teníamos artista. Poco después pasa que en Córdoba hay unos eventos que se hacían anualmente, que era una entrega de premios, una fomentación que se hacía de la industria audiovisual, y la cual incluía cine, y este año por primera vez empezó a incluir videojuegos también. ¿Y qué eran estos premios? Ellos te financiaban un proyecto, básicamente. Hasta cierto límite de plata, ellos te daban la plata para que vos realices este proyecto. Nosotros esa fue la primera vez que agarramos y decimos, che, esto puede ser algo bastante bueno, porque podemos agarrar, podemos hacer un proyecto un poco más ambicioso y ya hacerlo de forma real, digamos, ya con un sueldo, pudiendo contratar gente. Así que nada, agarramos y resolvimos el primer problema que teníamos, que era el problema del arte. ¿Qué hicimos? Nosotros en esa época seguíamos cursando en la universidad y había una materia en la que empezó a aparecer un compañero nuevo, un compañero que prestaba cero atención a las clases, pero se la pasaba dibujando. Y nosotros le chusmeábamos por ahí cada tanto los dibujos y era muy bueno. La verdad que hacía dibujos increíbles. Así que un día lo agarramos y le decimos, che, ¿querés venirte y unirte a nuestro equipo? Mirá que hay este evento que se está haciendo acá en Córdoba, que podemos presentar un proyecto, capaz nos lo financian, que qué sé yo. Como que le hablamos un poco y el loco se copó. Dijo, bueno, sí, dale, vamos y presentamos. Nos juntamos al día siguiente en la casa de uno de los chicos, empezamos a hacer ideas sobre qué juego podríamos presentar y demás. Terminamos haciendo una idea de un juego de celular, ya que era por ahí el área en el que estábamos ganando un poco de expertise, un poco de experiencia, más o menos ya sabíamos cómo funcionaba todo. Eh, Presentamos un juego de celular, armamos toda la documentación que pedían un montón de cosas y apenas enviamos todo nos ponemos a hacer el juego, como diciendo, che, esto está bueno, la idea nos gusta, igual vamos a hacerla. Empezamos a desarrollar esta idea, el tiempo pasa, se realizan los anuncios a los ganadores de los proyectos y no quedamos. Y eso fue por ahí algo un poco frustrante, ya que había un montón de gente que nosotros conocíamos o grupos de colegas que eran amigos y vimos que todos quedaron menos nosotros. Éramos los únicos que habían quedado afuera de todo nuestro círculo al menos. Así que bueno, fue una trompada, fue algo que fue bastante frustrante para nosotros en ese momento. Pero bueno, le decimos al chico este, che, no quedamos, pero si querés, mirá, tenemos este otro proyecto que estamos haciendo, que ganamos un premio al mejor juego del evento, tenemos entradas para ir a un evento en Brasil, ¿querés hacer el arte para este juego y seguir trabajando juntos? Y el loco dijo, sí, dale, sigamos. Eso le hizo un gran
power up a este juego. De golpe la parte artística mejoró muchísimo. Resulta que el loco era muy bueno, hacía 2D, hacía 3D. Eso hizo que podamos avanzar este proyecto mucho más rápido, con mucha más calidad. Y en el medio de todo esto pasó otra cosa. Un conocido nuestro tenía un hermano que trabajaba en una empresa de software y esta empresa decidió que quería hacer un videojuego. Al dueño de la empresa se le ocurrió un día, che, quiero hacer un juego. Él había hecho un juego de mesa que estaba vendiendo y dijo, quiero hacer una versión digital de este juego que se pueda jugar en celular y en iPad. Por medio de este amigo nosotros llegamos a que nos hablen. Vamos, tenemos una reunión y acá pasó otra cosa. Yo en ese momento sabía inglés, mis socios también, ellos sabían inglés, pero ninguno lo tenía pulido. O sea, nosotros sabíamos leer, sabíamos entender, pero ya al momento de hablar era otra cosa, era otro nivel. Y resulta que este era un cliente que era de afuera y solamente hablaba inglés. Nosotros vamos con bastante miedo, haciendo lo mejor que podemos. Tenemos esta primera reunión, nos cuenta, nos muestra el juego, hablamos en inglés lo mejor que podamos, que qué sé yo. Al loco le gustó nuestra empresa, por suerte. Le gustó mucho nuestro entusiasmo y nos quiso dar una oportunidad. Porque, ¿qué le pasaba? Él se encontraba en que estaba entre nosotros una empresa nueva de chicos que estaban llenos de entusiasmo y del otro lado tenía otra empresa que era también relativamente nueva, pero era gente que tenía mucha más experiencia, que ya había trabajado, que incluso había trabajado en proyectos grandes. Y bueno, él tampoco, claramente está haciendo un negocio también. Así que, lógicamente, era más óptimo ir por la otra opción. Pero nos dijo, che, está pasando esto, pero les quiero dar una oportunidad. ¿Y qué nos dijo? Mira, si me desarrollan una demo del juego para yo ver que pueden hacer el juego, podemos ver de trabajar. Nosotros en ese momento agarramos, nos encerramos y empezamos a desarrollar una beta, una versión de este juego, que además cabe destacar algo muy importante. Este era un juego que era multiplayer. Nosotros hasta la fecha todo lo que habíamos hecho eran juegos de celular muy simples. Jamás habíamos trabajado en algo multiplayer, jamás habíamos trabajado algo de tal magnitud. Pero claramente en la reunión nosotros dijimos, sí, sí podemos hacerlo, sí, no pasa nada, que qué sé yo. Bueno, nos encontramos con que hacer un juego multiplayer era bastante más complejo de lo que creíamos. Pero aún así nos encerramos en una pieza, estuvimos 2 semanas, 3 semanas trabajando absolutamente todo el día consiguiendo esta versión, molestando a todo el mundo que conocíamos de videojuegos, todos los foros, grupos de Facebook, todo lo que se nos ocurría para hablar a gente, decirles, che, ¿cómo harían ustedes este proyecto? ¿Por dónde lo encararían? ¿Cómo hacen el multiplayer? Así de a poco fuimos reuniendo información y después de 2, 3 semanas de trabajo puro, conseguimos una primera versión de este juego que era jugable. Podía jugar multiplayer, podía jugar contra otra persona, todas las mecánicas funcionaban. Vamos, se la mostramos y le gustó. Por suerte le gustó, así que nos dijo, bueno, dale, quiero seguir adelante con ustedes. Esta fue la primera vez que nos empezaron a pagar por un trabajo, fue la primera vez que recibimos plata de esto y fue la primera vez que dijimos, che, esto es de verdad, mirá, se puede ganar plata de esto, se puede vivir de esto. Y bueno, acto seguido tenemos otra reunión con este cliente y nos tiró algo que nos descolocó un poco. Nos dijo, che, en 2 meses hay un evento que era PAX, al que yo tengo un stand ahí alquilado y quiero presentar el juego, quiero que el juego funcione bien, multiplayer, quiero poder jugar con otras personas, quiero mostrarlo el evento con todas las mecánicas del juego funcionando. Este era un juego que nada, tenía 1000 cartas distintas y cada carta tenía una mecánica particular, entonces como que había que hacer cada carta por separado. Nosotros ahí medio que empezamos a transpirar un poco, pero dijimos, bueno, dale, sí, no pasa nada. De nuevo, agarramos, esto justo coincide que era verano, así que estábamos todos de vacaciones. Agarramos, nos encerramos y fueron 2 meses de también de estar puramente y exclusivamente todo el día trabajando en este proyecto, avanzando, aprendiendo un montón de cosas. Con el tiempo ya le empezamos a agarrar la mano a todo lo que era el multiplayer, así que cada carta la empezamos a desarrollar mucho más rápido, ya el juego funcionaba, ya tenía lista de amigos, ya podía jugar contra gente, ya había un servidor de fondo, ya estaba todo bastante pulido, pero aún así era demasiado contenido que había que meter para que el juego sea funcional y divertido a la vez. Entonces, bueno, fueron 2 meses que nos encerramos, estuvimos a mil. Recuerdo que hacíamos llamadas por Discord y eran 12 horas, 13 horas de estar en el Discord hablando para no dormirnos, mientras trabajábamos en el juego del fondo. Che, ¿sabés cómo se te ocurre cómo resolver esta cosa? Tengo este problema de programación. Che, el arte lo puedo llevar por este lado, por el otro, qué sé yo. Era estar todo el día con este proyecto. Y bueno, así fue como pasaron los 2 meses. Le presentamos la versión, fue al evento. El juego funcionó, le fue bien. Por suerte no hubo ningún problema en el evento, lo pudieron jugar, andaba el multiplayer, funcionó todo. Y ahí fue donde ya esto se convirtió en algo oficial, en donde hicimos un contrato, nos empezaron a pagar por mes por el desarrollo de este proyecto. Y ya ahí empezó a cambiar todo, digamos, ya lo vimos mucho más como un negocio.
Pasaron varios meses en el que estuvimos trabajando en este juego y ya se estaba acercando la fecha que era el evento este de Brasil, que nosotros habíamos ganado las entradas y el viaje para ir. Así que nos pusimos a preparar material y cosas para llevar y presentar, para buscar inversores, para hacer proyectos nuevos. Y dijimos, che, este proyecto que estábamos haciendo antes, el que ganó el premio, medio que lo dejamos de lado ahora que tenemos este otro trabajo. ¿Por qué no lo seguimos y vemos si conseguimos alguna inversión para terminarlo y hacer el juego que de verdad queremos hacer? Así que bueno, nos pusimos a hacer documentación, nos pusimos a hacer papeleos, nos pusimos a hacer un pitch deck, un montón de cosas que requerían este evento para poder presentar los proyectos. Y en un momento me pongo a ver la lista de invitados que habían, porque vos tenías que organizar las reuniones previamente, y veo que empieza a haber gente muy grosa, de empresas muy zarpadas. Había gente de Sega, había gente de Ubisoft, había gente de casi todas las empresas conocidas. Y yo agarré muy cara dura, le empecé a mandar reuniones a todo el mundo. A todo el que veía que tenía un slot vacío, pum, le mandaba una reunión. Por ahí me servía, por ahí no, por ahí era un rubro nada que ver. Por ejemplo, yo recuerdo que, bueno, al de Sega le mandé, che, tengo este juego que qué sé yo, me encantaría tener una reunión con vos. Y el de Sega me respondió, mirá, nosotros cosas de celular la verdad que no nos interesan, no estoy buscando eso. Pero si querés, hacemos la reunión igual, me dijo. Si no, cancelala y usa tu tiempo en otra cosa. Yo le dije, no, dale, hagamos la reunión igual. Cuestión que bueno, fuimos al evento. En esta ocasión las reuniones las tenía yo solo porque la entrada para la parte de negocios era para uno solo. Y acá pasó algo increíble. Me empecé a dar cuenta de lo copada que era la gente de esta industria y de lo abierto que estaban a ayudar a todo el mundo. Algo que me choqueó mucho fue cuando llegué a la reunión esta con la gente de Sega, en la que yo me senté, les dije hola, y el loco abrió su computadora, sacó un documento interno de ellos, de estadísticas y estudios que tenían sobre el mercado mobile, de qué funcionaba, para qué lado creían que iba a ir, y me empezó a dar una cátedra de explicación. Fueron 30 minutos, que era lo que duraba la reunión, de él hablando, explicándome, che, mira, nosotros creemos que en base a nuestros estudios, el mercado va a ir por acá, este tipo de juego le está yendo así, hoy en día se monetiza por este lado. Empezaron a explicarme y compartir un montón de información que era increíble. Y yo dije, fa, ¿qué le pasa a este tipo, no? Y después me di cuenta que hablando con otras empresas, con otros estudios, todo el mundo era así, todo el mundo estaba dispuesto a darte una mano, a ayudarte, a aconsejarte. Y eso fue algo clave para el éxito de nuestra empresa, el hecho de contactar con gente. Desde ese momento me di cuenta y diría que una de las cosas más importantes para tener éxito es rodearse de gente que tenga más conocimientos y molestarlos. Y bueno, y si ves que los que están molestando de verdad no te quieren responder o lo que sea, déjalos tranquilos. Pero en general me di cuenta que la gente está muy dispuesta a ayudarte y darte una mano. Ese evento terminó, nosotros no conseguimos ningún trabajo ahí, pero sí conseguimos varios contactos que más tarde nos ayudarían a conseguir trabajo o nos darían trabajo ellos mismos. Ahí me di cuenta de otra cosa, que por ahí las conexiones y los eventos están muy buenos, pero no es algo instantáneo. Es algo que hay que ir puliendo, hay que ir contactando, hay que ir mensajeando, hay que ir manteniendo contacto con esta gente. Y eventualmente puede ser que ellos te abran una puerta de su propia empresa o puede ser que te abran puertas conocidos de ellos. Nos pasó en particular que había una empresa china en ese evento muy grande, gigantesca, que bueno, se dedicaba al mercado mobile. Justo la persona que había ido estaba dentro del sector de lo que era la parte mobile de esa empresa de juegos de celular. Y nada, yo me puse a hablar con él y por suerte tuvimos muy buena onda. Me pasó su contacto, su mail. Y bueno, estuvimos después del evento intercambiando varios mails. Me estuvo contando cosas, me estuvo mandando herramientas y cosas que él encontraba diciendo, che, mira esto para hacer multiplayer, está muy bueno, podés probarlo, que qué sé yo. O ideas o conceptos, la verdad que fue 100% buena onda. Pero la cuestión es que también me empezó a explicar un poco cómo trabajaban ellos en el mercado mobile, que las estadísticas, que cómo medían, las interacciones de los jugadores dentro de las aplicaciones, de los juegos. Nada, ellos tenían estadísticas para absolutamente todo, todo botón que se tocaba dentro de un juego, todo menú que había, era este jugador tocó este botón, pum, se guardaron una base de datos que tocó ese botón. Después de tocar este tocó este otro, pum, y así me contó que era básicamente todo el juego, todos los juegos que hacían. Y nada, esto lo hacían para recolectar información, saber cómo un usuario interactuaba, saber qué era lo que había que pulir, qué se podía mejorar o qué estaba funcionando para replicarlo después en otros proyectos. Esto nos dio una gran enseñanza de cómo funcionaba el mercado de celular, nos permitió hacer un level up en nuestra calidad, otra vez. Y de golpe agarramos un día y decimos, che, estaría bueno que volvamos a hacer desarrollo de celulares o cosas propias, porque bueno, este juego nosotros no habíamos podido conseguir inversión. Así que medio que lo dejamos ahí, lo matamos un poco, lo dejamos olvidado. Pero dijimos, che, hagamos algún proyecto por ahí, algo más chico, algo que podamos hacer bien rápido. Estaban muy de moda los juegos hipercasuales en ese momento. Algo que podamos hacer en 1 o 2 meses de desarrollo y publicarlo, terminarlo de verdad, publicarlo y ver qué pasa.
Recordamos que, bueno, mientras tanto seguíamos trabajando en este otro juego de mesa, una versión digital, que hasta ese momento era nuestro único ingreso, la verdad. Y bueno, me pongo yo junto con un artista a desarrollar este juego. Hacemos una versión que creo, si recuerdo mal, habré tardado un mes en desarrollar el juego completo. Era un juego muy simple que lo publicamos y tuvo, creo que 200, 300 descargas, tuvo nada. Pero pasó algo muy loco, que nos empezaron a hablar muchas empresas que se dedicaban a juegos de celular para que hagamos juegos para ellos. Y muchas de estas empresas eran empresas muy grandes, muy reconocidas. Nosotros en ese momento éramos 5 personas, no había forma de que trabajemos con la cantidad de mails que nos habían llegado. O sea, me pareció una locura. Agarramos, yo tuve reuniones con casi todas de ellas. Había algunas que nos ofrecían pagarnos por los juegos, había otras que era vos terminás el juego, lo publicamos y nada, después se dividían ganancias si es que le va bien. Cuestión, nosotros teníamos una elección que hacer entre muchas empresas y terminamos reduciendo a 2 empresas. Una era uno de los publishers más grandes que había en ese momento, pero que los requisitos para poder hacer un juego con ellos y presentarlo y que le vaya bien eran como muy exigentes. Y por el otro lado había otro que era un publisher por ahí un poco unos niveles más bajos, pero con requisitos mucho más accesibles para nosotros. Nosotros lo pensamos bastante, tomamos una decisión y finalmente dijimos, che, no, si vamos a hacerlo, vamos a apostar por lo grande. Y fuimos con el difícil. Agarramos, tenemos reuniones con esta empresa, nos ponemos a pensar qué ideas podríamos hacer, qué ideas podemos desarrollar. Nos tiraron un par de conceptos, hicimos un juego, se lo presentamos, les gustó, lo publicamos y le fue mal. No llegó a las estadísticas, números que ellos pedían, pero bueno, por suerte a la empresa le había gustado la calidad, así que dicen, vamos a trabajar un siguiente juego. Nos dieron otro, lo mismo, fue más o menos otro mes de desarrollo, agarramos, lo publicamos y otra vez les fue mal, pero nuevamente ellos estaban conformes con la calidad del juego. Y ahí fue donde pasó algo muy copado, nos dijeron, che, mira, nos gusta mucho la calidad que están teniendo, creo que falta por ahí pulir un poco algunas cosas dentro del juego, pero me gustan mucho ustedes como empresa, así que les vamos a empezar a pagar por los juegos. Nos ofrecieron una suma por prototipo, y por primera vez teníamos otro ingreso y era un mercado que por ahí nos gustaba más, porque en este mercado nos permitía a nosotros por ahí explorar, teníamos mucha más opinión sobre qué era el juego, más que el trabajo este que estábamos haciendo en el juego de cartas, que si bien nos gustaba, cabe destacar que era algo que ya habíamos estado trabajando por casi un año, estábamos medio cansados, ya no se veía el progreso y no había mucho lugar, digamos, a opiniones creativas porque el juego ya estaba hecho, ya estaba diseñado, eran las mecánicas que tenían. En cambio este otro nos permitió explorar mucho, proponer ideas, interactuar, un ida y vuelta mucho más cercano. Así que bueno, empezamos a trabajar. Fueron unos 3 4 meses en los que empezamos a hacer proyectos para esta otra empresa en el cual nos pagaban por cada proyecto que hacíamos. Y después de unos 4 meses pasó algo increíble, que nos dijeron, che, nos gusta mucho la calidad que tienen. Yo sé que todavía no llegamos a publicar un juego que fue un hit, pero creo que es cuestión de tiempo. Me gusta mucho su empresa. Les voy a ofrecer algo. Quiero el 100% de su empresa. Trabajen exclusivamente para nosotros. Nosotros vamos a mantener todo el estudio y además le vamos a dar un monto aparte para que crezcan el estudio, puedan contratar más gente, puedan crecer. A nosotros en ese momento medio que se nos empezó a congelar el pecho, a decir, che, esto está pasando de verdad, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos todo de lado? ¿Nos dedicamos 100% a esto? ¿Qué hacemos con el cliente que estamos trabajando? Lo pensamos bastante y al final decidimos que sí, que era una oportunidad muy, muy grande, porque como les dije, esta era una de las empresas más grandes de ese momento del celular. Así que aceptamos, le dijimos al cliente actual, che, mirá, está pasando esto, esta empresa nos ofreció ese contrato, pero nos piden exclusividad, tenemos que trabajar solo con ellos. Le dijimos no te queremos dejar tirado tampoco, y lo que hicimos fue hablar a la empresa, nos pedía exclusividad y decirles, che, mirá, tenemos este otro cliente con el que venimos trabajando ya hace casi un año, no lo vamos a dejar tirado tampoco, danos 2 3 meses como para cerrarle el proyecto y que tenga tiempo él también de conseguir otro estudio que lo pueda continuar. La otra empresa accedió. Este otro cliente también nos entendió y accedió y nos dijo que sí, perfecto, era una oportunidad que la verdad no deberíamos desperdiciar. Así que un copado. Terminamos, le cerramos su proyecto lo mejor que pudimos, le hicimos documentación, todo perfecto como para que otro estudio pueda continuar el desarrollo. Y nosotros nos empezamos a enfocar 100% dentro de esta otra empresa. Y bueno, empezamos a desarrollar proyectos para esta otra empresa. Empezamos a hacer un montón de juegos, empezamos a hacer de a varios proyectos a la vez, porque de momento veníamos trabajando un juego, lo probábamos, si le iba bien, lo seguíamos, si le iba mal, lo terminamos y empezamos algo nuevo.
empezamos a hacer de varios proyectos a la vez, empezamos a contratar también más gente de distintos rubros, contratar artistas, contratar más programadores, cada vez éramos más en el equipo. Eventualmente alquilamos unas oficinas bastante grandes con la idea de que íbamos a seguir creciendo. Y justo pasó que, bueno, era pandemia, así que no se podía ir a trabajar presencial. Esto nos dio tiempo de agarrar este espacio que estábamos alquilando y prepararlo porque nada, era una oficina que no estaba lista para computadoras, para desarrollo, de qué sé yo, había que hacer todo el cableado, todo. Y nosotros en ese momento queríamos agarrar y hacer unas oficinas copadas, algo que a la gente le guste, así que le pusimos todo el empeño, toda la dedicación a hacer las oficinas más lindas que pudimos, la redecoramos toda, le hicimos todos los cambios que se nos ocurrió para dejarla perfecta. Y bueno, eventualmente pudimos empezar a ir a trabajar presencial. Y ya de golpe esto se estaba viendo como algo gigante. Era lo que había empezado como una fantasía, era una realidad hoy en día. Teníamos nuestras propias oficinas, teníamos un espacio que ir, las oficinas eran hermosas, era precioso todo. Y bueno, después de varios proyectos de trabajar con esta empresa, logramos un juego que fue nuestro primer hit real, que fue un juego que llegó a estar top 1 en las tiendas, un juego de celular. Era un hipercasual como juego, no era algo trascendente ni nada por el estilo. Pero bueno, fue un juego que llegó al top 1 de las tiendas de Estados Unidos de celular y fue algo increíble en ese momento porque recuerdo que justo en esa fecha había salido juegos como Wild Rift o Crash Bandicoot para celular y nuestro juego estaba arriba en la tienda. Estaba primero nuestro juego y abajo el resto. Era una locura de ver. Ese juego también nos permitió crecer bastante. Armamos un equipo mucho más grande, nos empezaron a asignar otras tareas dentro de esta otra empresa, no solo a la parte de desarrollo de videojuegos, sino a actualizar los juegos que tienen ellos ya vivos. Nos empezamos a abrir una parte para hacer marketing para juegos. De golpe estábamos creciendo muchísimo. Y acá pasó algo que, bueno, no todo fue color de rosas. Al crecer bastante, medio que se nos empezó a descontrolar un poco la situación. Recordemos que nosotros éramos gente sin ninguna experiencia, o sea, todo lo que estábamos aprendiendo era en el camino, ir aprendiendo paso a paso, pero bueno, nos encontramos que de golpe pasamos en un año de ser nosotros 5 a estar trabajando junto con 20 empleados, 30 personas, estar trabajando por una empresa mucho más grande, con una estructura por ahí mucho más burocrática, y nada, era todo nuevo, y cometimos varios errores, y el primero fue haber crecido tanto, tan de golpe, que esto, bueno, es una enseñanza que nos quedó. Crecimos demasiado, no lo supimos controlar, de golpe había más gente de la que podíamos manejar y la calidad de nuestra empresa empezó a bajar. También pasó que, bueno, esta otra empresa nos exigía medio que tratemos de crecer porque les gustaba nuestra calidad justamente, pero al crecer tan rápido, de forma tan desesperada, nosotros por ahí no estábamos dándole el 100% de nuestro esfuerzo a contratar a la mejor persona. Entonces era más bien contratar a gente para crecer, para satisfacer las necesidades de esta otra empresa, pero eso estaba teniendo una repercusión que era que nuestra calidad estaba disminuyendo. Y bueno, pasó aproximadamente un año que estuvimos trabajando de esta forma. Esta otra empresa le empezó a ir mal, la verdad, en comparación a lo que venía, empezó a decaer y empezó a tomar decisiones drásticas y a recortar equipos. Y bueno, dentro de ese recorte caímos nosotros, nos sacaron toda la parte que era de desarrollo de videojuegos y se quedaron solamente con la parte de marketing. Y en ese momento nos pasó algo terrible, que era que nosotros habíamos crecido con una estructura tan grande, teníamos un montón de gente y era nuestro único cliente. Y de golpe no teníamos qué tareas asignarle, teníamos que pagar un montón de sueldos y nada, no sabíamos qué hacer, fue una desesperación. Yo salí corriendo a hablarle a todas las empresas tratando de conseguir proyectos nuevos. Logré conseguir varios proyectos que pudimos hacer y eso nos pudo como aliviar un poco la carga. Pero bueno, eran todas soluciones que eran un poco temporales, no eran soluciones reales. Así que tuvimos que de a poco ir bajando la cantidad de personas. Después pasó que, bueno, esta otra empresa que solo tenía la parte de marketing, nos dijo que no, marketing ya tampoco. Entonces ya de golpe no teníamos nada con esta otra empresa. Los clientes que teníamos ya no eran clientes recurrentes, era gente que por ahí aparecía, por ahí no. Y nada, nos encontramos una estructura gigante que acá viene otro error que tuvimos, tratamos de mantener hasta el final y hasta que hubo un momento que no era sostenible. Estábamos mes a mes pasando ya números rojos, cada vez teníamos menos bolsa en nuestro banco y tuvimos que tomar una decisión muy drástica, que fue reducir el equipo al máximo. Fue algo muy triste porque era como ver todo lo que habíamos construido de golpe se estaba yendo. Redujimos el equipo al máximo, tuvimos que dejar las oficinas que tanto nos habíamos encariñado, que tanto amor le habíamos puesto para dejarla como nos gustaba. Y volvimos un poco a las bases, a tener un equipo más bien chico, trabajando con clientes que nada, tratando de mantener una confianza con esos clientes y no por ahí masificar la cantidad de clientes. Pero bueno, todos estos cambios
tuvieron una repercusión en el equipo. A los miembros que quedaban les empezó a dar miedo porque vieron cómo redujimos los equipos, cómo ya no tenemos oficinas, les empezó a agarrar miedo de que los tengamos que echar. Y bueno, finalmente tomaron la decisión de que no querían seguir trabajando con nosotros por miedo a que los echemos. Así que de golpe nos encontramos en una situación que éramos nuevamente los socios. Fue un momento de mucho estrés, mucha tristeza, el ver cómo todo lo que habíamos construido en los años se estaba cayendo, se estaba derrumbando. Pero bueno, nosotros agarramos, dijimos, bueno, está bien, perfecto, no pasa nada, somos nosotros tres, esto ya lo hicimos una vez, ¿por qué no podemos hacerlo de nuevo? Así que nos agarramos, nos pusimos a desarrollar, hablamos por ahí con unos otros clientes que teníamos, que nos quedaban, a ver si querían seguir trabajando. Por suerte varios dijeron que sí y empezamos a reconstruir nuestra empresa. Y ahí es donde estamos hoy en día. Esto ya fue hace un año atrás, hoy en día tenemos varios clientes con los que estamos trabajando, estamos volviendo a crecer, estamos volviendo a recuperar el nombre que éramos y sobre todo la calidad que teníamos. Y bueno, para ir cerrando esta historia, si algo que me gustaría decir es que el camino es bastante difícil, pero es posible. Yo creo que cualquiera puede emprender, requiere mucha dedicación, requiere mucho esfuerzo, es mucho estrés por medio, sí, es verdad, pero la realidad es que a fin de cuentas es muy satisfactorio. El ver cómo algo que vos estás creando crece y se vuelve algo grande y ves cómo tus sueños de golpe se empiezan a hacer realidad, es una sensación que es única en este mundo, es algo que no cambiaría por nada. Y si a alguien le sirvió o aprendió algo de toda esta historia, yo más que contento, por favor. Yo sé que el camino es bastante complicado, sé que hay mucha gente que tiene miedo a dar el paso, pero por favor, si es algo que de verdad les gusta, anímense. Y bueno, así es como llegamos al final. Gracias a todos los que les haya gustado, a todos los que llegaron hasta acá. Y bueno, espero que me sigan viendo en otro video. Adiós.